Estimados colegas, hoy presento la estenosis pulmonar, una anomalía cardíaca con baja incidencia prenatal. Representa el 3% de los defectos congénitos y se manifiesta como una obstrucción del flujo desde el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar, debido a anomalías en la válvula pulmonar. Mismo, son raras las formas supravalvulares y subvalvulares por estenosis o hipoplasia de las ramas pulmonares. En el caso de la supravalvular, se debe a la hipertrofia de las paredes ventriculares. En el caso de la subvalvular ocurre lo mismo. Entre las formas valvulares, que son las más frecuentes, la de mayor incidencia, con un 75% de los casos, se debe a una fusión de los velos valvulares, a menudo asociada también a una dilatación postestenótica de grado variable de la arteria pulmonar. Solo en un 5% de los casos se habla de hipoplasia valvular con un anillo que se presenta muy estrecho y las cúspides ausentes o rudimentarias, lo que provoca por tanto una estenosis y regurgitación. La entidad de la obstrucción es variable y puede agravarse durante el embarazo, desde las formas más leves, superando los 100 centímetros por segundo, hasta formas críticas o muy severas, superando los 200 centímetros por segundo, incluso hasta casos de atresia de la válvula pulmonar. Por lo tanto, la evolución de la propia cardiopatía dificulta el diagnóstico en una etapa temprana. De hecho, suele ser tardío durante el tercer trimestre. El diagnóstico en el segundo trimestre indica ya un pronóstico desfavorable y una estenosis severa o crítica. Ecográficamente se manifiesta una discrepancia entre los ventrículos en la vista de 4 cámaras, con la luz del ventrículo derecho reducida. La tricúspide suele ser normal, pero a veces presenta una insuficiencia significativa solo en formas graves. La hipertrofia ventricular derecha no suele ser evidente, excepto en estenosis grave o crítica. Al explorar el flujo derecho, los velos pulmonares son más blancos, hiperecogénicos, engrosados y con excursión reducida. Son visibles siempre en el contexto de la luz vascular durante todo el ciclo cardíaco, incluso en la fase de la sístole ventricular. Además, se observa esta ectasia o dilatación postestenótica en la exploración entre las tres bases traqueales. Es fundamental la aplicación y el uso del Doppler Color y Power Doppler para evidenciar este flujo turbulento a través de la válvula pulmonar, y al muestrear con el Doppler pulsado, la velocidad supera los 100 centímetros por segundo o 200 en los casos más graves. A nivel del conducto arterioso, el flujo suele ser anterógrado, pero en los casos en que se presenta reverso y por lo tanto invertido, esto suele ser indicativo de un pronóstico más desfavorable y en realidad adverso. Puede progresar a formas graves y críticas. La estenosis pulmonar se asocia a otras cardiopatías, como el reflujo tricuspidio con anomalía de Epstein, la tetralogía de Fayot, con válvula hipoplásica y anillo estrecho, y el ventrículo derecho con doble salida de grandes vasos. También puede presentarse en el contexto de cuadros sindrómicos, como las rasopatías, el síndrome de Noonan, donde se observa una válvula pulmonar displásica, y los síndromes de Alaguille y Williams-Buren, en los que la estenosis afecta al tracto supravalvular de forma distal. En este caso, la paciente acude al cribado del segundo trimestre. Al estudiar la anatomía cardíaca y el flujo derecho, se observa la bifurcación normal de la arteria pulmonar en sus ramas derecha e izquierda, y una leve dilatación, precisamente una ectasia, como mencionamos antes, postestenótica del vaso pulmonar. De hecho, a nivel valvular, la válvula se presenta hiperecogénica, más blanca y siempre visible incluso en la fase de sístole ventricular, en la que no debería serlo. Al muestrear el vaso a nivel valvular, este presenta una velocidad apenas superior a los 100 centímetros por segundo. Aplicando luego el Power Doppler, se evidencia el lacing del vaso pulmonar debido a leve turbulencia y velocidad aumentada. Pasando luego a la exploración de las 4 cámaras, se visualizan ambas cavidades ventriculares, y en particular el ventrículo derecho presenta una luz reducida en comparación con el izquierdo. Las venas pulmonares son normales. Aplicando luego el Power Doppler, es posible evidenciar nuevamente esta discrepancia en el llenado de los dos ventrículos, derecho e izquierdo, con llenado reducido del ventrículo derecho, el paso por la tricúspide, aunque reducido, y la excursión valvular atrioventricular son menores que en el lado izquierdo, pero están presentes. Esto permite excluir los casos de atresia tricuspidea. En la exploración de 4 cámaras en corte transversal se observa esta excursión de las válvulas auriculoventriculares, con mayor movilidad en el lado izquierdo que en el derecho. El eje largo izquierdo es normal,
Observamos la continuidad del tabique interventricular, por lo que no hay defectos, excluyendo asociación con tetralogía de Fallot, y la integridad del tabique. El tabique II y el tabique segundo son absolutamente evidenciables. Aquí se pone en evidencia la tricúspide y, en particular, lo que es la inserción de la válvula, que se destaca para nuestra atención. La tricúspide normalmente presenta una inserción más apical respecto a la mitral, pero en este caso los velos septal y posterior en particular lo veremos ahora. En la vista apical parecerían estar desplazados aún más hacia el ápex cardíaco. El aspecto valvular, observado repetidamente, de hecho hace sospechar una asociación con la anomalía de Epstein, una condición a menudo asociada con la estenosis pulmonar que causa displasia y dislocación de diversos grados de la válvula tricúspide con consiguiente regurgitación debido a la mala continencia valvular. Al tomar una muestra de la válvula mitral, esta se observa perfectamente, continente. Por el contrario, la válvula tricúspide presenta una regurgitación prácticamente holosistólica, con una velocidad superior a 200 centímetros por segundo, como si fuera causada por una insuficiencia valvular severa. Una condición de esta magnitud, usualmente no típica de la estenosis pulmonar leve a moderada, probablemente se debe a la presencia concomitante de la anomalía de Epstein que afecta la válvula. En la exploración de la base de la tráquea, la arteria pulmonar y la aorta están localizadas a la izquierda de la tráquea, pero se observa un flujo invertido a nivel del conducto arterioso. Este también es un aspecto que representa un factor indicativo de mayor gravedad de la estenosis pulmonar y un pronóstico más desfavorable. Observando en el plano sagital el arco aórtico, el arco ductal y la arteria pulmonar, en este punto vemos siempre un arco ductal con flujo invertido, así como la arteria pulmonar, el hecho de que ésta no esté reducida de calibre ni rota. Su ausencia permite excluir poros adenosos diferenciales en casos de atresia de la arteria pulmonar. La anatomía restante se presenta regular: el situs solitus, el estómago visualizado, la vejiga normalmente llena y tres vasos del cordón. El líquido amniótico, a su vez, aparece regular, en ausencia de signos de insuficiencia cardíaca. En todos los casos de cardiopatía compleja, especialmente considerando la asociación con síndromes genéticos, pero también en caso de cardiopatías aisladas, es fundamental solicitar la consulta genética, con realización de amniocentesis para la búsqueda de cariotipo, RSGH y eventualmente el exoma. Es fundamental realizar un seguimiento ecocardiográfico con ecocardiografías seriadas para evaluar la evolución del cuadro, en particular el aumento de la velocidad en la válvula pulmonar, el empeoramiento de la insuficiencia tricuspídea y los casos de sobrecarga del ventrículo derecho.